Sage2Goers, bienvenidos a otro video. Su amor y apoyo nos permiten traerles más contenido de psicología del día a día. Empecemos. ¿Has oído hablar sobre el trastorno límite de la personalidad o TLP? También conocido como borderline, es un trastorno de la personalidad que afecta del 1 al 3% de la población. ¿Qué es TLP? Las personas con TLP luchan con la percepción de sí mismas. Su comportamiento y perspectiva con los demás cambia rápidamente mientras lidian con episodios de tristeza, enojo o ansiedad. Se asocia a eventos traumáticos, la química cerebral y el historial familiar. Pero estos factores no siempre están presentes en personas con el trastorno. El TLP silencioso es una variedad en donde los síntomas del trastorno son interiorizados. No se muestran de manera externa, lo que hace difícil su diagnóstico. Esto lleva a amigos, pareja o miembros de la familia a malinterpretar tus acciones, haciéndoles creer que tienes una personalidad tóxica o un trastorno mental diferente como la ansiedad en lugar del trastorno límite de la personalidad. Antes de comenzar, nos gustaría recordarles que el propósito de este video es crear conciencia y en ningún caso debería ser usado para autodiagnosticarse. Si sientes que te identificas con estos síntomas, por favor, contacta con un profesional para recibir ayuda. Dicho esto, aquí hay 7 señales ocultas del trastorno límite de la personalidad. Número 1. Odio o daño a uno mismo. ¿Sueles ver el mundo en extremos y te cuesta mantener un sentido de identidad? Una señal escondida del trastorno límite de la personalidad es la baja autoestima o el odio a uno mismo. Esto crea conflictos internos, como una constante autocrítica, una imagen negativa de ti mismo y el sentimiento de que eres una mala persona. Hacerse daño a uno mismo es otra señal de trastorno límite de la personalidad, y esto puede escalar a pensamientos suicidas o incluso a intentos de suicidio. Número 2. Dificultad para regular las emociones. ¿Te mueves entre periodos intensos de emociones como el vacío, la tristeza, el enojo y la ansiedad? Las personas con TLP tienen dificultades para sentirse en control de las respuestas emocionales que tienen a las situaciones. Esto se llama inestabilidad emocional y es más intensa y más duradera que los cambios de humor hormonales. Como las personas con TLP tienden a interiorizar sus sentimientos, sus cambios de humor probablemente pasarán desapercibidos por los demás. Sin embargo, es importante señalar que los cambios de humor intensos también pueden ser una señal de otros trastornos de cambio de humor. Por eso es tan importante ser diagnosticado por un profesional de la salud mental. En algunos casos, una persona puede ser diagnosticada a la vez con TLP y con algún otro trastorno del humor como la bipolaridad. Número 3. Enojo interiorizado. El enojo intenso puede ser una señal de TLP. Algunas personas arremeten verbal o físicamente contra otros por el TLP, pero en el caso del TLP silencioso, este enojo se enfoca hacia adentro, contra uno mismo, en forma de odio propio o se reprime, que es aún más dañino. Tal enojo puede manifestarse como frustración recurrente o irritación extrema cuando se enfrenta a factores estresantes interpersonales que otras personas que no tienen TLP u otro trastorno de personalidad pueden manejar sin molestarse. Número 4. Miedo al rechazo. ¿Estás de acuerdo en que el rechazo es difícil de digerir incluso en el mejor de los casos? Para aquellos con TLP, el miedo al rechazo es otra señal escondida. Esto podría manifestarse en un miedo irracional a que tus seres queridos te abandonen, ansiedad social o el deseo de complacer a todos a tu alrededor para intentar prevenir que te rechacen. El hecho de que las personas con TLP comúnmente tengan dificultades para mantener las relaciones solo incrementa el miedo. Número 5. Relaciones inestables. ¿Tienes dificultades para mantener tus relaciones interpersonales como amistades, vínculos con hermanos o relaciones románticas? Para las personas con TLP puede ser difícil preservar sus relaciones porque comúnmente idealizan y romantizan a las personas por un tiempo y luego las menosprecian, desconfían o se molestan con ellas. Un estudio de 2016 sugiere que algunas personas con TLP reaccionan con impulsividad a los factores estresantes de las relaciones, lo que genera inestabilidad en la relación. Número 6. Decisiones impulsivas. Aunque los ciclos de decisiones impulsivas comúnmente ocurren en personas con el trastorno bipolar y otros trastornos del humor, también son señales de TLP. Algunos ejemplos de decisiones impulsivas de alguien con TLP
Son el abuso de sustancias, episodios de gastos o apuestas irresponsables, faltar al trabajo o a citas, sexo sin protección, comer de manera desenfrenada o conducir irresponsablemente. Las decisiones impulsivas son señales escondidas de TLP, porque los demás pueden pensar que esta impulsividad proviene de un bajo control de los impulsos o de algún otro trastorno mental en lugar de TLP. Y 7. Disociación. Para terminar, las personas con trastorno límite de la personalidad pueden desvincularse de sí mismas con más frecuencia y por más tiempo que las personas con funcionamiento normal. La disociación es un mecanismo adaptativo en el que los pensamientos o emociones se cuelan en tu mente y te sientes incapaz de enfocarte en tus acciones y operas en piloto automático o te ves a ti mismo hacer cosas sin sentirte conectado a tu cuerpo. La disociación es un síntoma escondido de TLP porque otras personas pueden asumir que alguien que está experimentando disociación simplemente está cansado o distraído. La disociación también puede ser un síntoma del trastorno por estrés postraumático, TEPT, o del trastorno de identidad disociativo, también conocido como TID. Pero si ocurre junto con los otros puntos, es muy probable que sea una señal de TLP. Es importante recordar que los trastornos mentales afectan de diferente manera a cada persona. No todos experimentan todos estos síntomas, y también pueden experimentar síntomas que no mencionamos aquí. Por eso es tan importante buscar un profesional de la salud mental con experiencia en trastornos de personalidad si piensas que tú o alguien que amas puede tener TLP. ¿Conoces a alguien diagnosticado con TLP? ¿Crees que ahora estás más preparado para detectar sus síntomas escondidos? Déjanoslo saber en los comentarios. Si este video te resultó útil, asegúrate de darle like y suscribirte. También compártelo con alguien que pueda beneficiarse de él. Como siempre, gracias por vernos.